corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Todopoderoso les bendiga. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio, a este nuevo tiempo
de predicación, este nuevo verso a verso que el Señor nos regala para compartir con todos ustedes. Hoy es un día especial, es un Shabbat más, es un tiempo de reposo, un día en el que nos reunimos para buscar el rostro de nuestro Dios y compartir del estudio de su palabra, el estar en familia, el disfrutar de lo que representa un día de descanso, un día de reposo para nuestro Dios, un día que es dedicado a buscar su rostro, a aprender acerca de sus caminos. Y hoy, como ya es costumbre por la instrucción que hemos recibido de nuestro Padre, pues nos acercamos a Él a estudiar su palabra. Y en este día de Shabbat, continuando con este estudio verso a verso del libro de Bereshit, del libro de Génesis, en esta serie de verso a verso de la Escritura. Hoy continuando con el capítulo número 4, que les invitamos a compartir con nosotros. Si esto es la primera vez que nos ven en la lista de reproducción, encontrarán los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, y en nuestro canal pues muchos más estudios acerca de las Sagradas Escrituras. Y los invitamos a que compartan con nosotros de estos tiempos de aprendizaje. Estamos aquí para estudiar las Escrituras, dijo nuestro Mesías Yeshua. ¿A vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí? Pues a nosotros nos parece que aquí hay vida, que en estas palabras hay vida, y que su palabra es para nosotros lámpara, como decía el salmista David, a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y la oportunidad que el Señor nos da de compartirla con todos ustedes para nosotros es un gran deleite y es de gran bendición. Así que familia, hermanos, los invitamos a que en este día dispongan su corazón y escudriñen junto con nosotros la palabra de nuestro Dios. Los invito a que me acompañen en esta oración y demos inicio en la mañana de hoy a este estudio de la palabra. Buen Dios, Padre eterno, Rey misericordioso, te damos honra y gloria en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Te agradecemos, Padre, por el aliento que pones en nuestro ser para buscarte, Señor. Te agradecemos, Padre, por esa motivación que hay en nuestros corazones de buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre, porque eso ha provenido de ti, Señor. Ha provenido de tus manos, Señor. Ha provenido de tu corazón, Señor. Tú eres el que ha provisto en nosotros, Señor, el querer y el hacer, Padre. Buscar tu rostro, Señor, ha nacido de ti, Padre. Ha sido sembrado en nuestros corazones y hoy da el fruto, Señor, que es bueno, Señor, al hoy también buscar tu rostro, Padre. Gracias por afirmarnos en tus palabras, en tus caminos. Gracias por proveer, Señor, de la rica miel, Señor, que destila del panal para aquellos que se acercan a ti para buscarte, Señor. Gracias, Rey eterno, porque es alimento que da vida, Señor. Es tu instrucción la que nos enriquece, la que nos fortalece, Señor, la que nos consuela, la que nos exhorta, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, lleve ese propósito por el cual, Señor, es enseñada, por el cual es predicada, Señor. Que tu palabra en este día, Señor, lleve consigo, Padre, de tu aliento, Señor, para nosotros. Que nos des vida, Señor, que nos des fortaleza, Padre eterno, y nos permitas hoy renovar nuestras fuerzas, Señor, para una semana que viene, Padre. Gracias te damos en esta mañana y bendecimos tu nombre por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Familia, capítulo 4 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Hoy estaremos estudiándolo y bueno, vamos a ver cómo nos va en este verso a verso que estamos haciendo en esta ocasión con mucho detalle, si se quiere. Estamos prestando mucha atención y sobre todo en estos primeros versos, estos primeros 4 capítulos de la Escritura tienen una importancia fundamental en todo lo que implica el conocimiento de nuestro Dios y la fe que profesamos, ¿no? Es la base aquí donde arranca todo, donde se nos muestra la condición de nosotros como seres humanos a raíz de la caída que vimos en el capítulo 3. Empieza a tomar un tinte distinto la historia con la decisión que tomó el hombre de seguir sus propios caminos, de seguir su propia voluntad antes que obedecer la voz del Creador. Así que eso resulta en consecuencias posteriores. Eso que dijo el Señor, ciertamente el día que comieres de ese árbol morirás, pues no solamente trajo esa muerte física al hombre,
que posteriormente, luego de sus casi 900, más de 900 años que vivía Adán, llega, tarde que temprano llegó. Mm, También trae consigo un alejamiento, si se quiere, de la presencia del Señor, de esa intimidad, de esa unión que había en el Edén desde el momento en el que el Señor concibió la creación y puso al hombre en aquel huerto, ¿no? Una relación que se rompe por causa de la desobediencia, por causa de lo que se conoce y que entendemos ahora como pecado, ¿no? La transgresión de los mandatos del Creador. Y llegamos a este capítulo 4 de este escrito de Bereshit. Y acompáñenme al verso 1 donde leemos: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Y aquí continúa la historia del hombre, de la humanidad, que arranca con Adán y con Eva, pero que luego, aquí en el capítulo 4, se menciona que conoce a Adán a su mujer Eva, esta concibe, da luz a Caín y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Se introduce un asunto aquí que la escritura no nos había mencionado, que si bien es cierto, se había dado como mandato el tema de la procreación, el tema de, recordemos en Génesis, los primeros versos, donde el Señor le dice: fructificad, multiplicad. Era un mandato que el Señor dio, una instrucción de procrear, ¿no? El mero hecho de que el hombre y la mujer tuviesen intimidad y de esto surgiese un fruto llamado vida, ¿cierto? Llamado descendencia. Dentro de los términos de la creación del Señor, esto estaba contemplado, pero que el texto y la escritura no nos menciona sino hasta el capítulo 4. Eso nos deja, digamos que una puerta abierta a entender un poco acerca de este asunto, del por qué solo luego de la caída, solo luego del momento en el que el hombre peca, es que sucede esto, ¿no? No con esto no estoy diciendo que esto no hubiese acontecido anteriormente, pero con lo que la escritura misma nos menciona, al parecer es como si luego de que el hombre peca, luego de que el hombre cae, es que comienza a ejercerse este mandato que ya había sido dado, como les digo, en los primeros capítulos, pero que no lo había estipulado la escritura como tal. O sea, es como si Adán y Eva no hubiesen tenido este punto de intimidad, de relación, sino hasta luego de la caída. ¿Sí? Lo digo porque la escritura no nos lo menciona antes, sino es hasta el capítulo 4, luego del pecado. ¿Esto qué implicaciones tiene y qué es lo que representa? Pues bueno, iremos indagando un poco acerca de esto. Y quiero arrancar con la primera palabra que aparece en el verso 4. La primera palabra que aparece en el capítulo 4, verso 1 es conoció Adán a su mujer Eva. Y entendiendo el contexto de lo que nos está hablando, ya en el mero hecho entendemos que no es de mucho gusto, yo soy Adán, mucho gusto, yo soy Eva. Y entonces se conocieron. No es el punto al que la escritura nos quiere llevar. Nos está mostrando la escritura con el contexto que nos da que el conocer, este conocimiento del que habla, es de una intimidad, ¿sí? De una relación, si quieren, para usar términos más entendibles, marital, del hecho de poder allegarse el hombre a su mujer y de esto llevar un fruto, que ahí es donde dice: y concibió y dio a luz a Caín. Y bueno, ya vamos a eso. Entonces el término conoció, en hebreo, yadá. Ya lo habíamos escuchado anteriormente. ¿Dónde lo habíamos escuchado ese término? ¿Recuerdan? Yadá, conocer. ¿Recuerdan? En el capítulo 2, verso 17 lo habíamos estudiado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Esa palabra ciencia, ¿sí? Es la misma conocimiento que aparece aquí en el capítulo
4, verso 1. Es de la misma raíz, Da'at y Adá, es de la misma raíz, que tiene una conexión interesante que podemos explorar con el respecto al árbol del conocimiento. Así que el verbo yada, conocer, tiene como significado principal el saber o el conocer, como se traduce aquí en la escritura, y en este contexto implica la relación íntima, personal, como una relación sexual entre Adán y Eva, ¿no? Es a ese punto al que nos lleva la escritura. En el capítulo 17 que les acabo de leer, el verbo yada aparece relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el texto, Etz Hadá Atov Berá, del conocimiento, árbol, conocimiento del bien, Atov Berá, del mal. Y ahí yada implica un conocimiento experiencial, moral, un conocimiento que no lo está traduciendo aquí el escrito como al ámbito sexual, sino más bien a un tema de moralidad, a un tema de identificación entre lo bueno y lo malo. Y lo que conecta este término con la capacidad de discernir o elegir entre dos caminos. De ahí que sea el árbol del conocimiento, ¿no? Una capacidad que entra en el hombre al tomar de ese árbol de distinguir, de elegir, de discernir entre qué es bueno y qué es malo. Ahora, esta conexión nos sugiere que este yadá, este conocimiento, no va encaminado solamente al acto físico, en el sentido sexual, con la unión aquí de Adán y Eva, sino también a un acto que implica intimidad, relación profunda, algo más que el mero hecho de reproducirse. Así que este es un conocimiento que da un fruto en la literalidad que resulta siendo un hijo, Caín en este caso, ¿no? Este conoció a Adán a Eva, da como fruto, este conocimiento da como fruto en lo material algo tangible que es un hijo, en este caso su primogénito, Caín. Así que veamos más bien qué conexión tiene con este árbol del conocimiento. Y Adá vincula conocimiento de intimidad, de relaciones sexuales, pero también es un término que se usa para el conocimiento moral que se adquiere tras la caída. O sea, ya empieza el hombre a identificar qué es bueno y qué es malo. Antes de la caída, como les mencionaba ahorita al principio, no se menciona la procreación, ¿sí? No sabemos por qué, la escritura no lo menciona. Quizás, posiblemente Adán y Eva vivían en un estado de inocencia y de plenitud, de algún modo, y el conocimiento del bien y del mal adquiere en ellos un impacto en el que sus vidas ya tienen la capacidad de una decisión de discernimiento y de experimentar consecuencias, y esto se extiende incluso a una relación de pareja. Entonces, antes de la caída, la relación entre Adán y Eva no tenía dimensiones de vergüenza, no había culpa, ellos no se sentían desnudos, no había ningún asunto, ni se asociaba con un conocimiento de la desnudez, de qué era eso, ¿no? Dicen estaban desnudos y no se avergonzaban, dicen en los versos del capítulo 2. Pero después de la caída, el aparecer del pecado, ¿no? Como el mero hecho de lo que cometieron ellos, afecta en todas las áreas de la vida, incluida la procreación, que ahora se da en un contexto de trabajo y esfuerzo. Ahorita en el capítulo 3, verso 16 al 19, dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en las preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, él se enseñará de ti. Entonces al hombre lo reprende el Señor con un castigo de: trabajarás, labrarás la tierra, con sudor comerás el pan. Así que la caída implicó una serie de consecuencias que antes no se experimentaran, o que seguramente
si la procreación hubiese sido antes de el pecado, se hubiese llevado de otra manera. Pero vemos que la consecuencia de la cual el Señor no exime al hombre por causa de su pecado es a la mujer: parirás tus hijos con dolor, aumentaré los dolores en tus preñeces. De ahí a que hasta hoy en día las mujeres cuando paren les duele y mucho, ¿sí? Al hombre le toca trabajar, esforzarse, sudar, hacer y hacer. ¿Para qué? Para conseguir el alimento. Cosa que no pasaba antes. De hecho, dice que el fruto salía, simplemente tenía que cuidarlo, no pasaba a mayores. Así que, desde ese sentido, cuando el hombre accede al conocimiento del bien y del mal, ese acceso trae consigo unas consecuencias que son dolorosas para la misma humanidad y que hoy en día se siguen, digamos que pagando de alguna manera, se siguen llevando esas consecuencias. Así que es interesante ver esto. Y también en la maldición que da la serpiente, o en el castigo que da la serpiente, recuerdan que el Señor le dice a Eva, a la serpiente: por cuanto hiciste esto, en el verso 3:14, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré, dice, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso lo vimos la semana pasada. Y es interesante el tema de la procreación con respecto a la... Sí, pero al punto de lo que le dice a la serpiente, de esa enemistad que habría entre el fruto, ¿cierto?, de la mujer y la simiente o el fruto de la serpiente. Esto nos lleva, desde esta perspectiva, a conocer el acto de la redención. ¿Por qué? El pecado trajo consigo sufrimiento, la procreación a través del yada, o sea, del conocer. Es una forma en que la humanidad participa en la creación. De hecho, el Señor da ese don a la mujer, ¿no?, de concebir, de dar a luz, y hace partícipe al hombre, en ese orden de ideas, como humanidad, en el plan de creación y en lo que posteriormente resultaría la redención de esa misma humanidad. Así que el yada, o el conocimiento, en este punto, después de la caída, refleja un cambio en lo que respecta a la humanidad. Porque ya no son la humanidad solamente depositarios de la gracia divina, sino ahora son seres que experimentan y que toman decisiones con consecuencias tanto morales como físicas. Ya vimos, aumentaré los dolores en tus preñeces, ¿no? Y fíjate que es interesante ver, en comparación con otros textos, por ejemplo, el Salmo 139, verso 1 al 4, dice: oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Es interesante que aquí aparece la palabra conocer, yada. ¿En qué? Lo describe como un conocimiento íntimo, cercano, profundo, que Dios tiene de nosotros. O sea que trasciende al mero hecho, como les digo, de la simple relación sexual, ¿cierto? Trasciende a una intimidad, a una cercanía, ¿no? Dice el Salmo: conoces tú mis pensamientos antes de que la palabra esté en mi boca. Tú ya la sabes, Señor, tú me conoces, tú me escudriñas. Y la palabra que se usa es yada. Entonces, Dios está tan cercano a nosotros, nos conoce en la intimidad lo que somos, que eso es lo que también resulta: Él conoció a Adán, a su mujer.
esa intimidad, esa relación, esa estrechez, y serán una sola carne, ¿no? A lo que el Señor mandó cuando los creó. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el llamamiento que le hace a Jeremías. El Señor le dice estas palabras. Así que esto afirma esta dimensión de relación en lo que significa el verbo yada. Entonces, explorando este término, entendemos que si bien el hombre entiende y aprende a discernir entre lo bueno y lo malo, cuando toma del fruto, adquiere ese conocimiento, también este verbo se utiliza para la intimidad y el hecho de relacionarse como pareja, ¿sí? Adán con su mujer, el hecho también de Dios relacionarse con el hombre, con la humanidad, con nosotros, como lo decía el salmista, nos conoces, escudriñas, tienes esa cercanía con nosotros. Entonces, conoce a Adán a su mujer Eva, la cual concibe de a luz a Caín. Dijo, por voluntad de Yahweh adquirido varón. Entonces, es interesante que el primer hijo que tiene Adán y Eva, que menciona aquí la escritura, lleva por nombre Caín. Y su significado, ahí mismo la escritura nos lo da. ¿Cuál es? Por voluntad de Yahweh dice adquirido. La palabra Caín, o el nombre Caín, en hebreo Caín, significa adquirir, ¿sí? Como comprar. He adquirido un varón. Y fíjate la expresión que usa Eva. La expresión que usa Eva es como caímos, pecamos, estamos destinados ¿a qué? A morir. Pero llega a su mujer, Adán, la conoce, tiene intimidad y dice, concibió y dio a luz, y Eva dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido un varón. Es como que Dios nos ha dado aquí en esto la oportunidad de preservar. Porque es que entendamos algo, y es que en los años que tiene Adán, creo que Adán concibe no menciona estos, pero cuando concibe ahora más adelante tiene como 120 años ya. Y es curioso, o más bien, es importante reflexionar en que el entendimiento que llega aquí a tener Adán y Eva es el hecho de vamos a extender nuestra vida de alguna manera, ¿no? Por voluntad de Yahweh he adquirido un varón. Tenemos ahora descendencia, ¿sí? Esto implica que aunque la muerte llegaría en algún momento, se preservaría de algún modo la vida de la humanidad, ¿sí? En esos términos. Entonces, el pecado trajo consecuencias, sí, la muerte. Pero dentro de eso, el Señor ya tenía un plan de redención. Y viene a través de la descendencia. O bien le dijo a la serpiente, tú tendrás enemistad con la simiente de la mujer, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habrá una enemistad permanente entre la descendencia y la descendencia y la descendencia y la descendencia de la mujer. Y esto apunta proféticamente hablando a Yeshua, al Mesías, el que heriría en la cabeza a la serpiente o a la raíz o a la razón por la cual el hombre cae, ¿no? Entonces Eva agradece a Dios por el hecho de ahora tengo descendencia, ahora pensamos que hasta aquí sería el fin, pero tú, Señor, nos has dado la oportunidad de fructificar. O sea, esto también nos pone a pensar que aunque el hombre desobedece a Dios, el mandato y la promesa de Dios, y bueno, más el mandato de Dios con respecto a multiplicarse y fructificar, permanece. Tanto es así que pecan y acontece eso, ¿no? El poder engendrar y tener hijos. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador, ¿sí? No la raza de los perritos, sino labrador porque trabajaba, ¿qué? La tierra.
Y aquí hay algo curioso, y es el significado de Caín es adquirir, comprar, ¿no? ¿Saben cuál es el significado de Abel? Abel significa, no, Abel significa nada, nada. O sea, nada como el hecho de nada. O sea, no que no signifique nada, sino que el significado de Abel es nada, es vano, es, no sé si se quiere efímero, pasajero, nada. A eso es a lo que refiere el término Hebel. Viene de el hebreo 1891 en el Strong que dice vanidad, algo transitorio, ¿no? Es curioso. Así que en el tema aquí, después de a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, verso qué? Verso 3. Ah, bueno, antes. Abel, pastor de ovejas, Caín, labrador de la tierra. Abel se centra en cuidar, pastorear ovejas, una labor que en comparativa a la de Caín es menos ardua, ¿no? Compara a un pastor de ovejas y compara a un trabajador de la tierra. ¿Quién labora más? Sí, ¿a quién le toca más trabajo? ¿Al que labra la tierra o al que cuida ovejas? ¿Por qué? Tiene que surcar la tierra, tiene que echar la semilla, tiene que el cosechar, recoger, ¿no? El cuidador de ovejas, ¿qué hace? Y las cuida. ¿Recuerdan cuando el profeta Natán el profeta Samuel va a buscar a David? ¿Dónde estaba David? Cuando el profeta Samuel lo va a buscar para ungirlo. ¿El qué estaba haciendo? Pastoreando. Estaba por allá, relajado allá de la vida, ¿sí? Es una labor interesante la del pastoreo. Y muchos hombres de la historia importantes fueron pastores. ¿Quién más en la escritura fue pastor de ovejas? Antes de ejercer su ministerio como pastor de ovejas también, pero en el ámbito del pueblo de Israel. ¿Mm? ¿Quién más fue pastor de ovejas? Moisés fue pastor de ovejas. Moisés duró 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. ¿Ah? Duró mucho tiempo allá. Jacob también pastoreó, claro, con su suegro Labán. Él le cuidó las ovejas a Labán. ¿Se acuerdan? El rebaño que luego empezó que las tintadas, que las no sé qué, que las que se llevaba y fue también pastor de ovejas. David fue pastor de ovejas, ¿no? Esto implica una labor interesante en aquellos que son llamados para el cuidado del pueblo del Señor. Y es que la labor de pastorear, si bien es menos trabajosa, tiene también sus responsabilidades. Consigo que trae. Bájale entonces al de acá, y súbele al otro. Y yo me acerco más. Es que es para que no suene tan duro el parlante. ¿Sí? Entonces, la labor de Abel era pues cuidar a sus ovejas, ese era estar ahí con ellas. Era bueno que vino un cazador, en este caso un lobo, un zorro, ¿sí? Entonces, protegerlas, pero de ahí no pasaba. La labor era muy tranquila, ¿sí? Un pastor de ovejas salía al campo, se sentaba y vigilaba que las ovejas pues no se extraviaran, que no viniera alguien a ahuyentarlas o a comérselas o a llevárselas, pero la labor era muy, muy tranquila. De hecho, quedaba mucho tiempo para reflexionar seguramente sobre la vida pastoreando, ¿no? Y esto hizo a Moisés, lo formó de alguna manera para ser líder de Israel. A David también lo formó de alguna manera para reinar sobre Israel. Entonces es bien interesante.
esta relación. Caín sí fue labrador de la tierra, trabajoso, seguramente le tocaba mucho más esfuerzo. Y luego dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Un texto que hemos leído muchas veces, del cual hemos hablado bastante, hemos dicho, bueno, ¿qué fue lo que aconteció acá? ¿Por qué a Dios, dice, le agradó o miró, dice aquí, con agrado, la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado, o más bien, en su en su antónimo sería le desagradó, muchas gracias, la ofrenda de Caín? Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Que hemos hablado hasta a este tiempo de cuál fue la probable causa de por qué al Señor le agrada la ofrenda del uno, de Abel, pero la de Caín no le agrada. ¿Recuerdan que hemos estudiado ya en tantas parashá, verso a verso? Cuando llegamos a este punto decimos, bueno, ¿y por qué a Dios le agrada la de Caín y no la de Abel? Perdón, la de Abel y no la de Caín. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Qué nos dice la escritura? ¿Recuerdan qué hemos dicho? ¿No? ¿Sí? Y otra cosa, porque también acá dice que solo le trajo del fruto, pero de Abel dice que trajo lo mejor de la fruta. Ok. Aquí tocan un punto importante. Y es, el texto simplemente al leerlo nos da eso que aquí notaron rápidamente, y es un vislumbre de lo que probablemente sucedió. Dice que Caín, pasando el tiempo, o sea, ese pasar el tiempo es desde que nacen hasta este momento en el que llevan la ofrenda. Esto denota que ya eran personas adultas. ¿Por qué? Porque si este era labrador y cosechaba la tierra, no era un niño de 5 años, ¿sí? Ya eran grandes. Por eso pasado el tiempo. No sé, 20, 30, quién sabe cuántos años, pero ya eran personas grandes que trabajaban en esta labor. Dice que andando el tiempo Caín le trae del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Hasta ahí pues parece todo muy normal. Le trajo una ofrenda. Pero dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y ahí es donde luego el texto dice, Yahweh miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces el texto simplemente nos acota algo importante, y es, Caín trajo una ofrenda. Es una expresión muy genérica, como de que tomó de lo que encontró por ahí, llegó y dijo, listo, mire señor, eso es para usted. Pero Abel, sí, cumplió con el asunto si se quiere, pero Abel escogió lo primero, porque menciona primogénitos, ¿sí? De hecho no estaba la ley ahí que luego dice en la Torá más adelante cuando Moisés, que dice de lo primero, el primogénito de tus machos me lo darás en ofrenda, no sé qué, dice más. Eso no estaba. O sea, o por lo menos el texto no nos lo menciona. Pero Abel trae lo primero que representa lo mejor, y de hecho dice lo más gordo de ellas. O sea, no cogió y dijo, uy, estas ovejitas flacas, raquíticas, estas se las voy a presentar al Señor, sino dijo, uy, esa está pintosa, está bien grandota, así bien chévere, esa es la que le voy a llevar a Dios. Y hasta ahí el texto nos da, y luego dice, el Señor miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. Indaguemos un poco en el término que se usa para ofrenda. El término que se usa para ofrenda aquí en hebreo es minja. Es un término que lo hemos escuchado en pasajes de la Torá y que puede ser una ofrenda, un presente, esto es lo que significa minja, pero se puede referir tanto a vegetales como a animales dependiendo del contexto, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Porque es importante mirar esto. Porque
si de eso partimos, fíjate, la palabra minjá del Strong 4503 dice dividir en porciones, otorgar donación, tributo, ofrenda en sacrificio, oblación. ¿Recuerdan qué es la oblación? ¿De qué? De granos, de cereales, ¿no? Ofrendas de oblación, de frutos, podríamos decirlo. Pero también dice sacrificio, tributo u holocausto. Así que es curioso que minjá no solamente se refiere a ofrendas de cereales, sino también a ofrendas de sacrificios u holocaustos. En Levítico, ahora más adelante tengo una cita, es que no lo tengo por acá, creo que está en otra. Levítico 2:1, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, pondrá sobre ella incienso, traerá al sacerdote Aarón, no sé qué, y será olor grato, ofrenda santísima, ofrenda no sé qué, dice más. Es la palabra también, minjá. Se usa para ofrendas tanto animales como vegetales o de frutos de la tierra. Esto nos abre el panorama a pensar que no propiamente se disgusta el Señor porque Caín le traiga fruto de la tierra y Abel le traiga ovejas. Esto lo digo porque pues uno puede deducir, bueno, pues es que a Dios se le presentaban era sacrificios de holocausto para el perdón de pecados y todo eso. Pero es que también se presentaban oblaciones, ofrendas de cereal, ¿cierto? Ofrendas de vino, ofrendas de aceite. Entonces, propiamente, el término no nos relaciona con que es que se debían presentar ofrendas animales y no de la tierra. ¿Mm? Es que aquí hay un comentario en mi Biblia donde dice que cuando se menciona la palabra, la frase han dado el tiempo, quiere decir que Caín, pues usted sabe que el mandamiento es siempre dar de los primeros frutos de la tierra, ¿sí? Al igual que como dice aquí, que Abel trajo de los primogénitos de la tierra, que es el mandamiento que Ajá. nos da. Entonces, cuando se menciona como han dado el tiempo, quiere decir como que Caín entregó tarde y aparte de eso no dio los primeros frutos, Ah, sino ok. Ah, ok. de lo que sobró, como de... Sí. Sí, entonces Bueno, que lo había entregado o sea, descuidadamente y tarde había ok. entregado la ofrenda. Aquí el comentario les comparto que me hacen. Con respecto aquí a han dado el tiempo, Caín tomó el fruto de la tierra y una ofrenda llevó al Señor. Puede referirse también a que ustedes saben que cuando se da el fruto de la tierra, la cosecha, mm, hay digamos que diferentes etapas de siega o de cosechar, de recoger, ¿no? Por ejemplo, los primeros brotes del café, los primeros brotes del arroz, los primeros brotes, eso es lo que se llama las primicias, el primer fruto, que en este sentido vendría a representar lo mejor para el Señor. Es como que tú me diste esto, Señor, es lo primero que me das, es lo primero que yo te doy. Y el comentario va a que pasó un tiempo como que sembró, cosechó y dijo, ah, fue mi chica, se me ha olvidado que yo tengo que llevarle algo a Dios. Bueno, agarre allá de lo que hay por ahí que quedó y lléveselo. Es lo que hace el comentario aquí. Entonces, cabe la posibilidad de que sea el tiempo de presentar la ofrenda al Señor, como que Caín dijo, ah, pues mi chica, se me pasó esto, llevemos de lo que quede o de lo que haya por ahí. Por el contrario, Abel escoge de lo primero, de lo principal, de lo más gordo, de lo mejor al Señor. Entonces, importante resaltar que no es el término, no es el tipo de ofrenda por el término que se usa aquí, porque nos dirige a que pueden ser animales o pueden ser vegetales. De hecho, la escritura no regaña porque tú llevaras un buey o porque llevaras una paloma, si no tenías la capacidad económica, pues sí, o si llevabas una ofrenda, o sea, si tú no te dedicas a la ganadería, si no te dedicas a la agricultura, pues habían ofrendas de cereal, ofrendas de miga. Luego ya la escritura menciona con respecto al pecado, pues que había que presentar ofrenda con derramamiento de sangre. Eso es posterior.
Pero aquí propiamente no nos dice como que Caín y Abel llevaron ofrendas al Señor para pedirle perdón por sus pecados. No simplemente dice, le llevaron un presente, una ofrenda al Señor, y el Señor miró con agrado al uno y al otro no lo miró con agrado. Entonces podemos descartar de algún modo que pueda ser, y digo podemos a manera de comentario y de interpretación de lo que el término nos sugiere, de que no se refiere propiamente a que sea un animal o a que sea vegetal. Así que, ahondando en esto, podemos trascender del término y llegar a, entonces, porque el Señor se molesta con uno o lo mira con desagrado y al otro dice, oh, bien has hecho. Entonces, mirar con agrado. Es un término que es muy común en la escritura, de hecho en la bendición sacerdotal, que el Señor te mire con agrado. ¿Sí? Ese que el Señor voltee su rostro hacia ti, panabeleja, ¿cierto? Vijuneja, que el Señor te mire con misericordia, que Él voltee su rostro. Es que su favor esté a tu favor, de tu lado, de tu parte. Entonces, el Señor mira con favor, se agrada de la ofrenda que le trae Abel, pero por el contrario, podríamos decir, voltea su rostro de la ofrenda que le presenta Caín. Así que esta expresión implica aceptación y aprobación, mirar con agrado. Por el contrario, Dios no acepta ni aprueba la ofrenda de Caín, la mira con desagrado. Así que la aceptación y el agrado, ya descartando un poco o alejando un poco el término de que si fue ofrenda animal o vegetal, nos lleva a que la aceptación divina de la ofrenda no se basó únicamente, si se quiere, o específicamente en el tipo de ofrenda, que fuese animal o vegetal, sino en la actitud y en la obediencia del que lo ofrecía. Y digo la obediencia porque la Escritura luego nos menciona, sacrificios no quiero, sino que me obedezcan. Entonces, ahí es donde empezamos a hilar un poquito más delgado. La actitud en la ofrenda podría representar la adoración. El momento en el que en mi intimidad yo a Dios le doy de lo que tengo. Él me ha dado todo, yo aparto un momento, aparto un producto, aparto X cosa para dársela a Él. Y no porque Él la necesite, porque Él es dueño de todo, sino porque es un acto de adoración, un acto de alabanza, un acto de gratitud. Entonces, la actitud de adoración, este evento nos enseña lo que puede ser una verdadera adoración. Y es que no solo depende del acto externo, o sea, como cuando vamos a adorar al Señor, listo, entonces están cantando y tú estás cantando, renuévame, Señor, ¿sí? O metamos canciones que no tengan copyright. Ahora se me olvidaron todas. Abba, Padre, Barujata. Y así. Señor Dios nuestro Rey. ¿Y qué estás haciendo? Estoy adorando. De eternidad, Abba, Padre, Baru. Actitud de adoración. Y tampoco digo que, Abba, Padre, Baru. Así estás adorando. Pero la intención, la actitud que va acompañada junto con la ofrenda que yo le presento al Señor, nos aprueba o nos desaprueba delante de Él. Primera de Samuel 16:7 dice, y Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer cuando va a escoger a David, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahweh que no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira ¿qué? El corazón. Entonces la apariencia también, yo puedo levantar aquí mis manos así, y estar adorando al Señor, pero el Señor mirándome con desagrado, y el otro puede estar allá tranquilo, así de pronto orando y cantándole al Señor, y el Señor mirarlo con agrado. Entonces no es la grandeza de tu presentación, ni lo despampanante que puedas hacer, porque al Señor no le impresiona eso, sino como le dijo a Samuel, no mires lo aparente, lo que ven tus ojos, porque el Señor mira es el corazón. La intención con la que va acompañada esa ofrenda y todo lo que va detrás de ella. Obediencia y fe, otros términos que implican adoración o que van de la mano con la adoración. Y Dios con respecto a eso dice,
No deseo sacrificios, ofrendas por presentarlas, por traerlas. No, como Dios dijo que había que darle ofrendas, pues ahí tome, yo le traigo porque estoy cumpliendo, ¿no? Ahí estoy obedeciendo. No, sino que, como dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea que la ofrenda tiene que trascender de un ritual, ¿sí? Que llega a ser vacío cuando simplemente, Señor, tome, esto es lo que le pertenece, o esto es lo que yo le tengo que dar, ahí se lo dejo, muchas gracias y ya. A que como la viuda dio de su sustento, dice la escritura, los ricos dieron de lo que les sobraba, cuando Yeshua pone este ejemplo. Pero la mujer, la viuda, esa que no tenía nada, su sustento, no recuerdo cuántas eran, una moneda o dos, eso fue lo que dio. ¿Y Dios con quién se agradó? Con la mujer, no con los ricos, porque estos daban por cumplir y de lo que les sobraba. Podríamos hacer una relación con Caín, si se quiere, con esta interpretación que ahora se dio, se planteó, se puso sobre la mesa. Y es, me queda esto, Señor, ahí tienes, toma. En cambio el otro escogió lo mejor. La viuda no tenía más, era todo lo que tenía, se lo dio al Señor. Entonces, la actitud, la intención con la que ofrecemos al Señor nuestras ofrendas es lo que Él hace que nos mire o con agrado o con desagrado. Miqueas 6, del 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta aquí el profeta, una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Y bueno, ¿y yo qué le llevo al Señor? ¿Con qué me presentaré ante el Altísimo? Dice una canción, no puedo impresionarte. Yo al Señor, por más de que le traiga mis riquezas y todo lo que tenga, no lo impresiono. Él le dice, uy, wow, cuánto me amas, hijo mío, por todo lo que me das. No. Entonces pregunta al profeta, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Tú qué dices? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Ves que en la pregunta que hace el profeta no importa si te llevas 10,000 millares de carneros, miles de carneros o 10,000 arroyos de aceite? No le importa, o sea, en ese sentido, pues animal o ofrenda de cereal o vegetal o de aceite o lo que sea, a Dios en eso, pregunta retórica aquí, le tiene sin cuidado. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué hago yo para pagarte, Señor, lo que he hecho mal? ¿Qué te traigo? ¿Con qué te impresiono? ¿Con qué te tranzas tú? Y dice aquí el profeta, responde, oh, hombre, o sea, como hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente, fíjate, y ese solamente nos pone en un punto de, ofrendas de todo lo que sea, pues el Señor se agrada solamente, si se quiere, en hacer justicia, en amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué le presentaremos al Señor? ¿Qué le traeremos? Tinajas de aceite, de vino, silos llenos de cereal, todo el rebaño de mis ovejas, las vacas, los toros más grandes que tenga, se los traigo al Señor. ¿Será que con eso pagaré mis ofensas, mi pecado? El primogénito, el fruto de mis entrañas, te lo doy, Señor, para que perdones mi rebelión. Oh, hombre, eso ubícate, es lo que está diciendo. Oye, aterriza, ubícate. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? ¿Qué pide Yahweh de ti? Solamente obedece, haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. O sea, vive bien. Así no tienes que estar impresionando a Dios con ofrendas y con animales y con todas esas cosas.
sino obedece, vive bien, sé justo, sé misericordioso, ama, da. Ahí es donde entendemos que la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel no radicó únicamente en del tipo de ofrenda. Es que a Dios le gusta más las ovejas, él es más, él es más, él es más carnívoro, ¿cierto? Que vegetariano. No, al Señor no le gustan los vegetales. No, él no come legumbres. No, a él le gusta es la carne. No, el Señor trasciende de eso, de que le guste una cosa o la otra. Bueno, en los mandamientos Él nos pide, o en la instrucción que da en la Torá, que traerías ofrendas para el perdón del pecado, no sé qué dice más. Pero, ¿en qué se agrada el Señor? Sino en que se le obedezca. Te evitas lo demás. Y que tu intención al presentar la ofrenda, sea cual sea una intención sincera. Una intención que traiga consigo que eres una persona misericordiosa, amorosa, buena. Porque no dice la Escritura, si traes tu ofrenda delante del Señor, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque es la otra. Pues de nada sirve adorar al Señor con manos levantadas y de todo eso si tras de esa ofrenda tengo rencor y odio contra mi hermano, si no he perdonado, si robé, si mentí, así yo lagrimé y todo eso, si yo no me he reconciliado con Dios y con mis semejantes, esa ofrenda, como decíamos antes, no pasa del techo. Ahí estrella y ahí queda, y el Señor no se agrada de eso, nos mira con desagrado. Entonces, ¿qué hay detrás de tu ofrenda? Es lo que preguntaríamos ahora. ¿Qué fue lo que hubo detrás de la ofrenda de Caín? Seguramente displicencia, cumplimiento. Bueno, pues Señor, ahí tienes. En cambio, Abel dijo, Padre, aquí está lo mejor de mí, de lo que tú me has dado. Eso es lo que te doy, Señor. Aquí tienes. Tómalo, Señor, es tuyo. Entonces, verso 6. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, le dice el Señor, si tú obras bien, ¿no vas a ser recompensado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Pero vamos por partes. Este texto también es interesante. Entonces, como primera medida, viene una reprensión del Señor a Caín por lo que presentó y porque dice el verso 5 al final, Caín en gran manera se ensañó. Dice, y decayó su semblante, ¿no? Y se ensañó Caín en gran manera. Entonces, ¿por qué te has ensañado?, le pregunta el Señor. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? La palabra hebrea para ensañado es la palabra hará. Ahí la pueden ver. Hará. ¿Dónde? En la Biblia. Hará. Del Strong 2734. Que es calentarse, arder de cólera, celos, airarse, alterarse, arder, enardecer. ¿Saben a qué se refiere esta palabra? Implica una ira intensa, ardiente, como cuando tú estás que, como dice el dicho, matas y comes del muerto. O sea, cuando estás que, mejor dicho, te llevas por delante al que sea. Eso es ensañarse, eso es una molestia extrema, intensa, porque pues uno se molesta a veces por algo, ¿no? Pasó esto, qué feo que pase eso y uno está molesto. Pero otra cosa es, uy, es que este me lo llevo y yo, mejor dicho, mejor. ¿Sí? Eso ya es ensañarse, ya es una ira de la cual dice el Señor, airaos, pero no pequéis, no, o sea, te puedes molestar, uno se molesta por cosas, por situaciones,
pero no estar pateando a todo el mundo y pasando por encima de todo el mundo cada vez que te molestas. Eso ya es diferente. Eso es esta ira ardiente de calor, esa en la que se te sube el calor a la cabeza y te empieza a arder los ojos y los cachetes y sientes toda la cara roja de la molestia. ¿No les ha pasado nunca? ¿Sí? ¿Será el único que le pasa eso? ¿Le ha pasado? A todos nos ha pasado en algún momento. Hay unos que son más frecuentes, son usuarios frecuentes, ya tienen millas acumuladas en iras y contiendas. Pero no debería ser el hecho. El punto es, sí, uno se molesta, pero ya el punto de pensar, maquinar y es que yo lo tuviera aquí enfrente, me lo estallo. Cuidado, ¿no? El caso del rastro, ¿cuál fue ese? Ah, que el esposo no le quería vender porque ya se había separado de él en la prédica de anoche, ya se había separado de él y quería vender su terreno, y entonces ella se molestó un día que se levantó con el pie izquierdo y mandó matar a su expareja, ¿no? Ese es el punto al que dice la escritura, oye, no llegues a ese límite. Y por eso el Señor le dice a Caín, ¿por qué te has airado con molestia, con furor? Ha decaído tu semblante, ¿por qué estás así? Así que el estado emocional de Caín era enojo, resentimiento hacia Dios y hacia su hermano. Porque pues a Dios no le agradó su ofrenda, y cuando a Dios no le agrada la ofrenda dice, uy, es que este Dios que tengo. Y cuando se da cuenta que la de su hermano sí fue aprobada, uy, es que este me lo llevo, ¿cómo así? Una molestia contra Dios y contra su hermano. Y Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás recompensado? Aquí Dios enfatiza en que Caín tiene una oportunidad de rectificar su actitud, sus acciones, de meditar. ¿Por qué Dios, Padre, por qué no te agradó mi ofrenda? Yo medito y digo, ¿qué hice mal? ¿Qué debo corregir? Esa es una actitud reflexiva, una actitud de, bueno, pues si no te agradó algo es porque algo hice mal, entonces Señor, enséñame qué debo hacer. O reflexionar y decir, no, sí, es que tienes razón, yo cogí ahí de lo que tenía y le boté cualquier cosa a Dios como dándole porque tenía que darle. Sí, debía hacerlo mejor. Entonces, la pregunta que le hace el Señor, si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás recompensado, nos pone a pensar de que Dios da la oportunidad de reflexionar en tus acciones, Caín. La aceptación de Dios no está limitada, sino que depende de la obediencia y de la justicia, de la manera en que procedemos con Dios. Le dice a Caín, yo te acepto tu ofrenda, pero tráela como debe ser. Tráela con la actitud que debe ser. No te molestes. Y le dice, en el mismo verso, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Es simple entender ese término, es como si tienes la puerta de tu casa cerrada y el pecado está golpeando. Eso implica que tú tienes la capacidad, la autoridad, la posibilidad ¿de qué? No, de abrirle y entonces pecar o dejarlo por fuera. Cuando tú no quieres que alguien vaya a entrar a tu casa, ¿qué haces? Pues no le abres, ¿cierto? Apaga las luces, ¿cierto? Quitas la llave de afuera, ¿no? Yo aquí donde vivimos, por lo general, yo dejo la llave de mi casa por fuera porque pues, mi esposa va donde sus papás y sube y baja y uno sale, no sé qué. Entonces, para no estar ahí con la llave, la dejamos ahí puesta y como vivimos en un lugar, pues, seguro, ¿no? Pues, tranquilo aquí, ¿sí? Dentro de una misma finca, pues, no hay problema. Pero si de repente ustedes suben y no ven la llave de la casa por fuera o no estamos o golpeé. ¿Sí? Entonces, aquí en la casa de mis suegros también tiene una ventanita ahí. Uno llega, simplemente empuja la ventanita y mete la mano y abre la puerta. Lo que implica este pasaje del pecado está a la puerta es, tú tienes el control. Tú tienes la llave, tú
puedes o abrirle o dejarlo afuera. Así que este término hebreo, hatat, que es pecado, también se refiere a tipos de ofrenda, la ofrenda hatat, la ofrenda por el pecado, recordemos esos términos en Levítico que ya hemos visto anteriormente en otras enseñanzas. También puede aquí implicar o se personifica mejor como una fuerza que está acechando algo que es peligroso, que está lista para dominar. Así que aquí esto nos enfatiza en la necesidad de nosotros dominar. Le dice a Caín, tú tienes la capacidad de dominar las pasiones, evitar ser esclavo del pecado, que es lo mismo que resuena en las enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos 6, 12 al 14, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, tú tienes la posibilidad de someterlo al pecado o de entregarte y obedecerle. Y dice Pablo que no reinen ustedes el pecado, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De la justicia. O sea, tú tienes la posibilidad de usar tu vida para el mal o de usar tu vida para la justicia, para el bien. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Listo? Eso es. Si quieren indagar en este pasaje, vean el comentario de Romanos 6. No voy a ahondar ahí. El asunto es, el pecado está llamando. Samuel, Temi, Luchito, Angie, Eduardo, Clarita, Martica allá, Giovanna, ¿sí? Catherine, Don Jorge, Jorgito Salazar allá, todos, Rosita, Yolita y a todos. Pon tu nombre ahí. El pecado está golpeando, está llamando a la puerta. Con todo esto, dice el Señor, o sea, con todo y eso de que el pecado está allá, y a veces es insistente, esa gente latosa cuando llega a la casa que... Esos que echan allá y llaman y llaman y llaman, y uno, ya va, y llama, y que ya va, ¿no? Mi hija ya está aprendiendo a golpear y cuando sube con la mamá, entonces amor la pone a golpear la puerta y yo estoy por allá dentro en el estudio trabajando y empieza a golpear, a golpear. Y amor, papá, empieza así para que Hannah golpee la puerta. Y uno, ya va, ya voy. Bueno, algo así, pero en la forma mala. El pecado está allá, latoso como él solo. El pecado es intenso. O sea, el pecado no es como que, oye, ¿quieres pecar? No, bueno, chao. No, el pecado es ese dalora y dalora y dalora y dalora. ¿Sí? Pero con todo y que el pecado te da la lora que quieras, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa? A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta frase indica que nosotros, que Caín, que es la exhortación que le hace el Señor aquí a Caín, tenemos o tiene la capacidad de dominar. ¿Qué? El pecado. Dominarlo. Pero esto requiere ¿de qué? De decisión. O sea, no es como que, yo domino el pecado. Sí. Y vivamos como se nos antoje. No. Es decisión. Es fortaleza. Es voluntad. Uy, no, Señor, es que yo no puedo con este pecado. ¿Cómo así que no puedes con este pecado? Métele, como dice el dicho, métele cariño al asunto, o sea, que se note que quieres dominarlo, ¿no? Señor, es que yo aquí estoy tratando de lidiar con esta pereza, pero no puedo, Señor. Yo la verdad, buscarte, Señor, y hacer algo, no, yo no, la verdad no puedo, no, esto no va conmigo porque no puedo, no, esfuérzate. ¿Cómo se vence la pereza? Durmiendo.
¿Cómo se vence la pereza? Levantándose, esforzándose. No quiero, pero lo hago. Así se vence la pereza, ¿no? El pecado se vence con voluntad, con decisión, porque está a la puerta y es bien latoso. Ese es intenso, ese no para de golpear. Pero tú o te haces el sordo al pecado y lo dejas allá, no le abres la puerta, o dices, ay, ya que insiste tanto, a ver, entre, siga. ¿Y qué pasa cuando uno le dice al pecado, ay, hágale pues entonces ya, porque si no, no va a dejar de molestar? Entra y acaba con todo. Y en ese orden de ideas, en este sentido, con tu relación, con tu intimidad con el Señor, la destruye, la acaba, la aleja. Y eso es similar a lo que pasa, pues el lenguaje es similar a lo que Génesis 3:16 dice. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué le dijo a Caín? A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es lo mismo que le dijo a la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? El deseo de la mujer, tu deseo, mujer, por causa de lo que hiciste, tendrá que someterse a la autoridad de tu marido. Y esto nos muestra una lucha por el control. Esto quiere decir que desde que Dios dijo lo que dijo con respecto a la mujer, desde ahí, el deseo de la mujer, dice el Señor, va a tener deseo, pero por cuanto hiciste lo que hiciste, tendrás que someter ese deseo a tu marido. A Caín le dice algo similar. A ti será su deseo. Él va a estar llamándote, él va a estar insistiéndote, el pecado, va a estar molestándote, pero tú tienes la capacidad de enseñorearte de él. Tú tienes la capacidad de dominarlo. Tú tienes la capacidad de controlarlo. A Adán le dijo, o a Eva le dijo, como tú comiste del fruto, le diste a tu marido y como que no controlaste tus deseos, tus inclinaciones, tus cosas, ahora vas a tener que controlarlas con la autoridad de tu marido. Ya no podrás hacer como se te antoje, sino tendrás que bajarle un poquito a las revoluciones y someterte a tu marido, ¿no? Esto es en todo el orden de lo que representa el someterse, ¿no? Por eso la Escritura dice, mujeres, sométanse a sus maridos, como maridos, sométanse al Mesías, como el Mesías, y bueno, nos da un ejemplo de cómo es que es vivir un matrimonio sano, ¿no? Someterse no es, usted me obedece o lo agarro a pata, usted me hace lo que yo le diga o entonces tiene problemas, no. Pero tampoco es, usted no me mande, usted qué le pasa, usted no es, usted que se creyó, la mujer hablándole a su marido, no, es un sometimiento en amor, es un sometimiento en que los dos van para el mismo lado, ¿sí? Si yo le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿tú te sometes a mí? Grito por allá, amén. Pero ella no lo dice como, ay, qué pereza ese, sino hay un sometimiento de amor, de respeto, de voluntario por un asunto de orden, por un asunto de que es confianza, somos un hogar, estamos bien. Es como cuando tú te sometes a Dios. El sometimiento es de, Señor, yo hago tu voluntad porque sé que lo que tú me vas a dirigir, lo que me vas a enseñar y lo que me vas a llevar es bueno. ¿Sí? Entonces, aquí le dice a Caín, aunque él te golpee las veces que quiera, y está a la puerta llamándote, tú tienes la autoridad. Si pones de tu parte, si pones voluntad, si pones fortaleza, de someterlo. Si no, mira, apague y vámonos, porque el pecado entra y ese sí arrasa con todo. Ese no respeta nada. Te va a someter y te va a enseñorear, como dijo Pablo. Se va a enseñorear de ti. Y luego vendrán los ayes. Entonces, somételo, tú tienes la autoridad. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos
al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate que esto sucede después de lo que Dios le dice a Caín, perdón. Le dice a Caín, pilas con lo que estás haciendo, con esa molestia que tienes contra tu hermano, porque acepté su ofrenda, pilas con esa molestia que tienes contra mí. Pilas con eso, contrólalo, porque lo puedes controlar y puedes mejorar. Resarcir tu equivocación, decir, Señor, me arrepiento, ¿qué debo hacer para que te agrades de mí? Eso es un camino más excelente, es un camino que requiere de valentía. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace ser altivos. El orgullo nos hace, nos quita la capacidad de reconocer que erramos. ¿Y yo por qué? Si yo le traje también a Dios, ¿qué le pasa? Yo le traje ahí los frutos de la tierra. Es que también, así alegando, eso es orgullo. En cambio, bueno, Señor, ¿qué hice mal? Señor, ¿por qué no te agradó mi ofrenda? Señor, ¿por qué miraste mi ofrenda con desagrado? Dime qué debo corregir. No, Abel, Caín. Tienes que ser de corazón humilde, sencillo, traer lo mejor, como yo te he dado lo mejor, etcétera. No se hubiese sido un diálogo diferente. Entonces, cuando lo exhorta luego, dice Caín, dice aquí la escritura, le dijo a su hermano, Camino nos damos un vuelto, salgamos al campo, se fueron, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es la primera vez que se menciona un homicidio, un asesinato. Premeditado, como dice el dicho, la palabra, con alevosía, con ventaja, con malicia, con sevicia, con todos los icias que hay. Sí, porque Caín había sido reprendido por el Señor de hoy. Ten cuidado, el pecado está a la puerta, tú lo puedes dominar. Pero el mero hecho de que en el verso 8 diga que salieron al campo y dijo, se levanta Caín contra su hermano y lo mata, lo asesina, esto implica una premeditación de parte de Caín a causa de una molestia preconcebida por el hecho de que Dios hubiese agradado de la ofrenda de su hermano y no de la de él. Así que entendemos ahora que la ira, la molestia, ¿sí? Cuando no se controla, ¿qué hace con nosotros? Nos domina, nos controla. ¿Y a qué pasó Pasó de una molestia, de una ira, de palabra, de estoy aquí, no me mencionen el nombre Abel, a levantarse contra su hermano y matarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la ira, con la molestia, porque no la podemos controlar. ¿Sí? Cuando dejamos que pase los límites la molestia, pasamos por encima de todos. Hacemos daño a otros, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Domínala, contrólate. Entonces no te puedes dejar llevar por tus emociones, descontrolarte por tus emociones, por lo que estás sintiendo. Y es que tiendo tanta piedra y holca, aplasta, pum, y da pisotones y puños contra el planeta Tierra. No te puedes dejar dominar. Debemos nosotros dominar, porque cuando nos dejamos dominar por la molestia y por la ira, por el enojo, estamos demostrando que somos débiles ante nuestras emociones y que ellas nos controlan a nosotros. No, tú puedes controlar tus emociones, puedes controlarlas. ¿Cómo? Respirando, tranquilizándote, meditando, pensando en lo que ha acontecido y reflexionando. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esto? No puedo yo dejarme llevar por mis instintos, porque si fuese así, pues es lo que sucedió con Caín. Se dejó llevar tanto por su molestia que llegó al punto, al límite de matar a su hermano. A su hermano, diríamos, su propia sangre. ¿Cuántos asesinatos de hermanos de familia no hay en la historia? Muchísimos. Por celos, por envidias, por molestias, por un simple pleito que pasa a mayores. ¿Te has peleado alguna vez con un hermano?
Pregunto yo me he peleado con mis hermanos y no me enorgullezco de eso. Yo me he peleado con mis hermanos al punto de molestarme con ellos tanto que, que puede eso pasar a cosas feas, ¿sí? Esto lo cuento por poner un ejemplo, porque prefiero yo ponerme ejemplo en eso. Una vez yo discutiendo con mi hermano menor, por X motivo, tenía yo tanta molestia, y de eso no me enorgullezco, pero se los cuento porque es que esa es la naturaleza de la que somos, o sea, de donde venimos, y que debemos aprender a dominar, a controlar. Y yo esa vez estaba tan molesto con mi hermano que yo sentía en mi corazón, en mi molestia por mis deseos impulsivos del momento, de la efervescencia y del calor, tenía ganas de golpearlo, literal. Mi mamá se puso en medio y me cacheteó como 3 veces. Mi mamá da fe de eso, me golpeó así en la cara. Reaccione, reaccione. Y mi mamá me dijo así, pégueme a mí. Cuando la mamá se pone en medio de uno, aunque yo estaba mirando como toro molesto la capota del torero y así con ganas de embestirlo, se puso mi mamá enfrente y la cosa cambia. Porque aunque uno esté molesto y la mamá se le para uno enfrente y le dice, pégueme, entonces a mí uno como que, uy, Dios mío, yo creo que con esta molestia que tengo donde la quería depositar mi molestia. Aquí venía mi molestia y mi ira. Venían aquí. Y vuelvo y les digo, no me enorgullezco de esto, pero les digo que esa es la naturaleza en la que somos. Y así les digo, ustedes seguramente han tenido discusiones con sus hermanos, pleitos, con sus semejantes hermanos en la fe, pleitos que también están a ese punto. Tenemos que aprender a dominarlo, a controlarlo, porque esto puede pasar a lo que pasó con Abel y Caín y Abel. Estoy tan molesto que me lo llevo por enfrente. Es tu hermano, es tu sangre, es hijo de tus padres, de esa madre que tanto amas, también lo parió a él. Sí, pero me lo llevo. Ojo. Y así, con los hermanos en la fe, es hijo del Dios que también te lavó a ti con su sangre, que te perdonó a ti. Pero me lo llevo también, no me importa. No, controlemos eso. El pecado está a la puerta y llama, pero tú puedes enseñorearte de él. Caín se dejó llevar. ¿Y qué? Salió al campo y mató a su hermano. Se lo llevó. Dijo, me lo llevo lejitos, que nadie se dé cuenta, y aquí me lo cargo, porque con esta no me quedo. Así que mientras que el pecado de Adán y Eva afectó principalmente su relación con Dios, el asesinato de Abel muestra el impacto de ese pecado original en Adán y Eva en relación con las relaciones, valga la redundancia, humanas, entre hermanos, entre semejantes. ¿Ven las consecuencias de tomar del fruto? O sea, la consecuencia de que Eva haya tomado el fruto, Adán hayan comido del fruto y eso, no solamente fue que se vieron desnudos, que van a morir, trajo consecuencias en sus hijos. Y es que uno de ellos, el mayor, se levantara contra el menor y lo matara por una molestia que no supo controlar. Esas son consecuencias que van desatándose de una instrucción que Dios dio. El día que tomares del árbol, ciertamente morirás. Y eso se empezó a romper en el hombre desde que pecó. Y llega el hombre a este punto de levantarse contra su propio hermano y matarlo. Ahora Yahweh, verso 9, le dice a Caín, al igual que con Adán y Eva. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Ellos pecan, todos dejen sus delantales de hojas y dicen, listo, estamos cubiertos, pero se esconden. Y el Señor se paseaba por el huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás? Esa pregunta retórica que siempre hemos estudiado y que ya reflexionamos la vez pasada en capítulos anteriores. Una pregunta en la que no es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino una pregunta de, bueno, ¿dónde está tu actitud de arrepentimiento? ¿Te sientes redarguido por el mal que hiciste? ¿Puedes reflexionar que lo que acabas de hacer está mal? ¿Cómo estás con respecto a mí? Dice Dios. ¿Cuál es tu relación conmigo ahora, Adán?
Eva. Bueno, Abel le hace una pregunta igual. Yahweh le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Señor, responde Caín, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, me pusiste a mí de escolta, yo soy el chofer, el que lo tiene que estar cuidando, el cuidandero, ¿no? ¿Soy yo acaso eso? Es una respuesta orgullosa, altiva, sin teshuvá, sin arrepentimiento por lo que había hecho. Es una respuesta que da que muchos de nosotros damos y hacemos. Yahweh le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué esperaba? Lo que esperaba cuando le dijo a Adán, ¿dónde estás? Esperaba el Señor, he pecado, maté a mi hermano, me ensañé tanto en mi corazón que levanté mi mano contra él y lo maté. Perdóname, Señor, no debía hacerlo. Eso es lo que esperaba el Señor. De Adán y de Eva esperaba lo mismo. Pero la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste, Señor, la de Eva, la serpiente. La de Caín fue, ¿y yo qué sé? Búscalo tú. Es que tengo que estarlo cuidando, soy el niñero de... Eso es una respuesta orgullosa. Es una respuesta que no muestra humildad. Que muestra, como desde el principio, la ofrenda que le presentó Caín al Señor, una ofrenda que no iba con un corazón humillado, en gratitud, en alabanza al Señor, sino porque tocaba. Aquí fue una respuesta similar. Yo soy guarda de mi hermano, tengo que estarlo cuidando, Señor. Y el Señor le responde, conforme a su palabra, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Eso quiere decir lo que te estaba preguntando Caín, perdón, no es porque no supiera dónde está tu hermano. Es porque lo que acabas de hacer es evidente, es inocultable, aunque tú pretendas ocultarlo con tu respuesta de, yo qué sé, debe estar por ahí, búscalo. Yo sé dónde está tu hermano, tú lo mataste, pero esperaba que tu respuesta, que tu reflexión te llevara a decir, Señor, hice mal, levanté mi mano contra mi hermano y lo maté. Por eso el Señor le dice, ok, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto es un aliciente a toda aquella sangre inocente que ha sido derramada por causa de manos perversas que se han levantado a lo largo de las edades, de las generaciones, en diferentes épocas, por diferentes motivos, razones, circunstancias, pero que han pasado por encima de la sangre inocente. Esa sangre clama desde la tierra y llama al Señor por justicia. Clama por justicia. Y eso implica que en algún momento el Señor juzgará esa sangre que fue derramada, esa sangre inocente que fue derramada. Así que si en tu vida, si en tu familia, si hay casos, si has visto, si has oído, si tú lo has vivido, donde has perdido familiares, seres queridos, cercanos, amigos, injustamente, y eso quedó así, no te afanes, no busques venganza, no busques, como hablamos ayer de la venganza en el Salmo, no busques levantarte contra tu hermano para buscar la justicia. Dios juzga esas cosas. Más bien tú pide misericordia por aquellos que lo hicieron, porque la reprensión de Dios contra aquellos perversos de corazón que levantan su mano contra gente inocente no es cualquier cosa. Dios no dejará por inocente, no tomará por inocente al malvado. Entonces, ahora pues, verso 11, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante
y extranjero serás en la tierra. Lo que le está diciendo aquí el Señor es, aunque trabajes la tierra, ya no te dará fruto, porque en esa tierra tú derramaste sangre inocente de tu hermano. Entonces, le declara a Caín, maldito de la tierra. Esa palabra Adama, de donde viene el nombre Adam, humanidad, ¿no? Esa tierra ya no dará el fruto. Y conecta directamente con la maldición de Génesis 3, 17 al 19, que es la que le da a Adán. Sufrirás para conseguir el trabajo, lucharás para conseguir el fruto de la tierra con tu trabajo. ¿Sí? Pero aquí lo hace más severo, le dice a Caín, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, no recibirás el fruto. Errante y extranjero serás en toda la tierra. Le pone dos términos aquí. Errante, Nahua, errante, Naat, y extranjero o vagabundo, Nahua. Esto denota de ahí para adelante el camino que va a seguir Caín. Un camino de no podrás descansar, estarás vagando sobre la tierra, porque donde la trabajes, donde la labres, donde siembres, ella no te dará de su fuerza. No podrás recibir de ella. ¿Por qué? Porque derramaste la sangre de tu hermano, una sangre inocente. Así que vamos a dar esta primera parte hasta acá, hasta el versículo 12, donde se abre un camino de una simiente de el primogénito de Adán y Eva, que es Caín. Se abre una vía nueva, donde este hombre maldito, por causa de su pecado, y maldito recibió la consecuencia de su pecado, tiene que andar errante, extranjero, paseando, vagando, por cuenta de la sangre inocente que derramó de su hermano. Y esto va a traer una serie de consecuencias a su descendencia, a su vida, ¿sí? No es lo mismo estar bendito por Dios en un lugar, asentarse, fructificar, vivir, digamos que de alguna manera tranquilo, en paz, que estar vagando por el mundo y mirando a ver qué es de mi vida, porque no puedo hacer nada por causa de mi desobediencia. Y vamos a ver en la segunda parte, en la tarde, lo que esto implica en la simiente de Caín, y luego lo que implica en una simiente que aparece cerrando el capítulo 4, que es en un hijo sustituto de Adán y Eva, que reemplaza o sustituye, valga la redundancia, a su hijo perdido, que es Abel, al que muere, ¿no? Y ahí se abren dos caminos, una simiente por un lado, otra simiente por otro, que implica algo interesante que veremos ahora en la tarde. Y por último, algo que no les mencioné, y hay una teoría, ¿cómo se dice? Una tradición, comentario acerca de la procedencia de Caín, ¿no? De ese tema que Eduardo tocó con el tema de la serpiente, de que el pecado en realidad fue que la mujer se acostó con la serpiente y entonces de ahí salió la descendencia mala que es Caín. Pues la misma escritura es muy clara y lo tumba así de un patadón, diciendo que conoció a Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín. O sea, eso es como ¿y de dónde sacas tú eso? O sea, ¿y de cuándo aquí el cuento? ¿Por qué te metes a ese
punto, ¿no? Claro que yo les decía, se relaciona la palabra conocer, yadá, con el conocimiento del bien y del mal, yadá. Entonces, como aquí fueron relaciones sexuales, entonces, no, lo que en el árbol fue, lo que le ofreció la serpiente fue, véngate para acá, chica, y nos conocemos en este sentido. Y de ahí sale Caín. Pero Génesis 4:1 es contundente. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh, he adquirido varón. No cabe la posibilidad, porque aquí no dice, y conoció a la serpiente, o no dice, y concibió Eva y dio a luz. No, aquí mete a Adán y dice, ellos en su intimidad, como resultado salió Caín. Que el camino que haya tomado Caín lo hubiese llevado a esto, eso es otra cuestión, porque ya vimos que a todos Dios les da la misma oportunidad, como a Adán, como a Eva, como a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Antes le dijo, el pecado está a la puerta, por Dios santísimo, mi hijo no le abra la puerta a nadie extraño, así golpeen 20 veces y diga, vengo de parte de su mamá, no le abra. Tú tienes la autoridad, el poder, porque el que está atrás de la puerta eres tú. ¿No? En el Apocalipsis dice acerca de Yeshua, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y se hace un contraste entre el pecado que está llamando y entre el Mesías Yeshua, la justicia, la verdad, la integridad que también llama a la puerta. O la sabiduría que en Proverbios dice que clama por las plazas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cerraré con él y él conmigo. Lo mismo pasa con el pecado. Si tú oyes la voz del pecador, abres la puerta, él entra, cena contigo y se acaba toda la alacena. Y se te lleva toda la comida y te deja en la inmunda. Entonces tú tienes la posibilidad de no abrirle al pecado, pero de abrirle a la justicia y a la verdad. En tus manos está la decisión. Caín decidió el camino de abrirle la puerta al pecado y llevarse por delante a su hermano, pero fue la decisión de él. Esto trajo consecuencias como las consecuencias que trajo el pecado de Adán y de Eva y las consecuencias que posteriormente traen todos los pecados y las malas decisiones y los caminos cerrados que toma el hombre y que la Escritura nos muestra. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, para que digamos, hey, por ese camino no debo andar, por ese camino no debo tomar, porque aquí hay un ejemplo de que la ira, la molestia sin control te puede llevar a asesinar, a matar, a acabar con la vida de tu propio hermano. Entonces, familia, quedémonos con esa reflexión y en la tarde seguimos estudiando este capítulo 4 del libro de Bereshit. Muchas gracias, familia, por conectarse, por compartir con nosotros, por disponer del tiempo, por apartar este día de reposo para el Señor. Ya saben, el pecado está a la puerta y llama, pero tú tienes el poder para controlarlo. El Señor está ahí, también llamando, ábrele la puerta, que entre a tu corazón, que se siente a la mesa, que comparta contigo, que cene contigo y que puedas disfrutar de este Shabbat en paz. Que el Todopoderoso les bendiga a todos, familia, y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.
Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech